extraña la decisión de solo darle 7 días a la persona que se enferma, una licencia de solo 7 días y que de inmediato se reintegre a sus labores. Yo estoy de acuerdo con lo que dice don Rudy, entiendo que es un tema también de priorizar el movimiento económico, que no se detenga. Hay proyecciones de que el ausentismo laboral va a crecer en los próximos meses, 4 o 6 semanas. Entonces, yo creo que en cierta forma es una decisión que responde a esa realidad, pero que si uno la analiza, no corresponde a una racionalidad, porque como decía también don Giorgi en su comentario anterior, es importante entender cuál es la relación que existe entre las personas que pueden contagiarse de Omicron, sabiendo que es una cepa de menor peligro, de que es mucho más benigna, pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen condiciones preexistentes que se pueden complicar? No se ha establecido claramente si el Omicron puede también influir en la cronificación de esos pacientes. Y yo creo que ese tema está pendiente y sería bueno que se explique, porque hay personas que han tomado estos argumentos de que el Omicron es mucho más benigno para simplemente relajarse y entender que quizás si le da el COVID con su variante Omicron, pues no tienen mayor peligro. Ah, sí. Bueno, yo tengo gente, amigos cercanos que me han dicho, mira, que me dé para salir de esto, ya, punto. 7 días y fuera, salí de eso. Sí. Pero saliste de eso en la primera vez, en la primera caída. Eso no te exime de que pueda volver a repetirte. Y si no se te Ahora complica, bien, y si no se te complica. y si no se te complica. Hemos hablado del ausentismo laboral, principalmente en el comercio del país. ¿Y quién mejor que la voz autorizada de la Federación Dominicana de Comerciantes, nuestro amigo el ingeniero Iván de Jesús García, un hombre que siempre que le tocamos la puerta, ahí está presente con el rumbo de la tarde? Iván, buenas tardes. Buenas tardes, para mí es un honor estar con ustedes, dos veteranos de la prensa de la República Dominicana, televisiva, radial, escrita. Para mí es un honor, es un prestigio para mí estar con ustedes. Gracias, Iván. Ustedes hicieron una alerta hoy en la voz tuya, precisamente en una conferencia de prensa, hablando sobre el aumento de este ausentismo laboral en el comercio. ¿Cómo lograron ustedes establecer esta media de un 25% aproximadamente, número uno? Y número dos, ¿qué tipo de afección provoca esto en el comercio? Bueno, lo primero es que como nosotros estamos a nivel nacional, así que tenemos miembros de la federación en todo el país, estamos hablando de 61.300 afiliados que tenemos nosotros en estos momentos y de todas las ramas del comercio también. Obviamente nosotros hacemos un survey, llamamos a los dirigentes de todos los pueblos del país y comenzamos a chequear el nivel de ausentismo que existen en los diferentes tipos de empresas. Hay empresas, por ejemplo, de distribución, inclusive que nosotros participamos en ella, que tenemos ausentismo laboral de un 40%. Es decir, hay 50 empleados, de los 50 empleados solamente hay 30 y hay 20 que no están yendo. Hay empresas, por ejemplo, uno de los dirigentes hoy que tiene una tienda importante de repuesto aquí en la capital, que es el presidente de la asociación de detallistas de repuesto, no pudo venir a la rueda de prensa porque de los 19 empleados que tienen en el mostrador, habían 8 empleados que no fueron hoy y él estaba en el mostrador de su empresa. El mostrador. Entonces, el ausentismo es muy fuerte. Ahora, entendemos que la resolución 0222 del Ministerio de Salud Pública, en la cual con solamente un empleado llamar y decir que tiene COVID, ya puede dejar de ir legalmente a la empresa, porque ya no es con un certificado médico. No. Entonces,
Ahora llama un empleado, mire, tengo COVID, entonces ¿qué uno va a hacer? Pues ya está resolutado oficialmente. Y entendemos que esa parte oficial de que un médico certifique que el empleado tiene COVID, yo creo que eso nunca debió de quitarse, porque aunque el procedimiento ahora es solamente 7 días, aunque en Estados Unidos son 5 días, obviamente muchos en este fin de semana largo, hoy, le dio COVID. el martes el ausentismo fue impresionante y ustedes verán lo que va a pasar con el fin de semana en la Altagracia. Entonces, entendemos que nunca debió de permitirse. Por eso es que hay que llamar a nosotros, el sector comercio, que somos el sector mayor empleador de la República Dominicana, porque no es la zona franca, que tienen 150, 160 mil empleados. Nosotros tenemos registrado en la TCS 745 mil empleados el comercio y servicios. Claro. Entonces, no nos llaman, sacan resoluciones que primero tienen que ser consensuadas con el sector más importante a nivel de empleos en la República Dominicana. Esperamos que esto pase rápido, porque si no, de momento van a encontrar las empresas sin empleados. ¿Cómo ha afectado la pandemia del COVID? No solamente ahora, últimamente el Omicron, sino desde el inicio de la pandemia, cómo ha ido evolucionando el negocio de los comerciantes en la República Dominicana. ¿Ha ido mejorando la situación? ¿Cuál es la definición que tú das de la situación del comercio en estos últimos 2 años? Bueno, lo primero que hay que decir, hablando de una manera bien clara, es que hay tipos de negocios que nos ha ido bien en la pandemia. ¿Cómo qué? Por ejemplo, los alimentos, las medicinas, incluso el sector construcción. ¿Por qué? Porque las personas cambiaron el hábito de consumo. En vez de ir a servicios, se quedaron en productos. Y a la gente quedarse en su casa por mucho tiempo, hay personas que todavía están confinadas, que están en su casa, entonces lo que han hecho es que no han comprado un grupo de servicios que anteriormente realizaban, que se iban para hoteles, que iban a restaurantes, y se han quedado en sus casas, y por lo tanto el comercio de alimentos le ha ido bien en la pandemia. Pasó igual también con el tema de la construcción, que cuando en Estados Unidos y en Europa comenzaron a entregarle miles de dólares a las familias en sus casas, automáticamente, y gracias papá Dios, comenzaron a enviar ese dinerito para la República Dominicana para reconstruir su vivienda, para comenzar una vivienda nueva. Imagínense, entrándole 4 o 5 mil dólares mensuales. Y esto ha sido la tabla de salvación, y por esto que en el 2021 entraron 2.255 millones de dólares, que es algo histórico en la República Dominicana. Correcto. Entonces, lo mismo está pasando también, por ejemplo, con las farmacias. El fin de semana pasado, en la farmacia, que también son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, y nosotros participamos en ese tipo de área también, se habían terminado los antigripales y los antivirales. Es decir, que hay negocios que realmente han hecho su agosto el año entero. Ahora que tú mencionas farmacias, Iván, escúchame ahí. Es un tema que Georgie y yo estábamos comentando antes de ir a la pausa y antes de entrar contigo a conversar sobre el tema de los comerciantes. En el tema de las farmacias, no puede haber o no hay una idea, y de las farmacias y de los laboratorios y todo esto que son parte del comercio, de ganar un poquito menos para que sea más accesible los medicamentos y las pruebas estas de antígeno y PCR. ¿No se ha hablado eso entre ustedes? En que en vez de ganarme el 700%, me gane el 60%. Digo bueno, yo. Bueno, lo primero es que a nivel de las pruebas, de las de antígenos e inclusive de las pruebas rápidas, prácticamente aquí solamente son los laboratorios los que están haciendo
ese tipo de negocios. Sí. En Estados Unidos usted va a una farmacia y la compra normalmente. Incluso nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, importamos en el 2020 miles de pruebas que gracias a Dios nos la permitieron que pasaran para nosotros aplicárselas a nuestros empleados. Pero estamos hablando de una diferencia de precio extraordinaria. Cuando los laboratorios estaban con 1.750 pesos, a los miembros de la federación les salían por 400 pesos. Cada una de las pruebas, 500 pesos. Entonces, que era el precio de costo porque no era para ganar dinero. Claro. Entiendo que debe de aperturarse el tema de las pruebas, que no solamente sean los laboratorios los que estén autorizados a importar estas pruebas médicas, sino que en las farmacias se tienen que vender estas pruebas rápidas para la población no tener que ir a hacer una fila y hacer una cita y pagar 1.750 pesos por cada prueba, cuando se podrían conseguir esas pruebas por 500, 600, 700 pesos. Eso es lo que está 1.750 por la prueba de antígeno. La de antígeno. El PCR vale 4.500. 4.500 pesos. Entonces, lo que pasa es que los seguros también hay impuestos. Primero hay que hacerse una de antígeno para después también, luego, para la confirmación, hacerse una PCR, que es un tremendo negocio. Además de que solamente te reconocen una al año. Exactamente. Es una barbaridad. Don Iván, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta con el permiso de los poderosos. El presidente Abinader dijo, y yo creo que es una declaración bastante honesta, que posiblemente de seguir el aumento de los combustibles tendría que eliminarse los subsidios. Aquí en República Dominicana los subsidios tienen seguidores a favor y tienen gente en contra. Usted dio unas declaraciones al respecto. El año pasado, solo por el concepto de subsidios a combustibles, el gobierno tuvo que desembolsar 13.000 millones de pesos. ¿Qué piensa usted respecto a esta posición del presidente Abinader? Bueno, mire, lo primero es que los subsidios focalizados son los que han funcionado en todas partes del mundo. Por ejemplo, aquí están los subsidios de la tarjeta Supérate, Bonogás, Bonoluz, donde se ha identificado cuáles son los sectores más vulnerables para que vayan directamente hacia ellos. Cuando se habla de un subsidio generalizado, entonces nos estamos beneficiando todos, es decir, lo que tenemos algo, y también en menor cantidad lo que menos tiene. Ahora, el tema del subsidio a los combustibles, que hay un subsidio que ese tiene que eliminarse. Aquí se dan en subsidio casi 200.000 millones de pesos en subsidio para los generadores, y sin embargo, ya aquí no se usa planta diésel y casi muy pocas con búnker C. Aquí la generación ha dado un cambio dramático, pasando el 40 y pico % a carbón, tenemos gas natural y tenemos también la energía eólica y la solar. Entonces, el subsidio para ese tipo de empresas entendemos que debe de ser eliminado, porque como quiera nos llegan altas las facturas eléctricas a nosotros y de vez en cuando aparecen también los apagones. Ahora, si hay un subsidio directo al transporte, debe de especificarse, porque el transporte sí afecta directamente lo que es el costo de las mercancías que nosotros le entregamos a nuestros clientes. Pero esos datos tienen que ser bien claros y que nos expliquen el equipo económico del gobierno esos 13.000 millones de pesos, a qué sector se está subsidiando que no altere lo que es la cadena de precios en la República Dominicana. Iván, ¿estarían ustedes identificados con el que nuevamente el gobierno tome medidas drásticas y recluya en sus hogares por tiempo determinado del día a la población? O sea, volver al tema de toque de queda, de la restricción
de ir a lugares públicos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Por ejemplo, la Asociación de Profesores, la ADP, pues ha hecho un llamado a que los estudiantes no vuelvan a la escuela hasta tanto no haya una definición del desarrollo del Omicron. ¿Ustedes piensan que esa es una medida aconsejable, volver atrás con las medidas restrictivas? Bueno, don Giorgi, después que usted se acostumbró a la libertad, volver de nuevo a la reclusión se le hace difícil. Aquí, hasta ahora, el gobierno ha sido efectivo en su política de permitir que no existan los famosos toques de queda. Entonces, entendemos que no se puede cerrar la economía en la República Dominicana. No podemos dar ese salto hacia atrás y mucho menos con el Omicron, que se ha demostrado que aquí en República Dominicana, por ejemplo, no se ha muerto la primera persona. Aquí con el Omicron, a los 4 o 5 días, ya la gente está igualita. El Omicron es como si fuera una gripecita que le está dando a la gente, a unos menos, a unos más. Ahora, con lo que nosotros insistimos es que todas las personas tienen que seguir el proceso de vacunación. Tenemos que estar vacunados con la segunda dosis, más del 70% de los dominicanos y dominicanas, y ahora también el refuerzo de la tercera dosis, porque el histórico ha demostrado que las personas que tienen la segunda, la tercera vacuna, le da la variante Delta y la sobrepasan sin problemas. Le da el Omicron y pasó como una gripe normal. Y nosotros, el sector empresarial de la República Dominicana, lo que tenemos es que reforzar el protocolo sanitario, porque tenemos que admitir que nos hemos relajado todos. Eso te iba a decir, si no volvemos atrás con la restricción, como te preguntaba Jorge, si no volvemos atrás, yo creo que es correcto eso, poder seguir hacia adelante, pero yo creo que debemos reforzar y ser drásticos con la aplicación, con el respeto a las medidas establecidas. Y muchas empresas y muchos comercios, en cierto modo, han participado en el relajo de las medidas. Bueno, precisamente por eso hago un mea culpa, que nosotros nos hemos relajado. No solamente la sociedad, sino también el comercio, es decir, el sector empresarial. Entendemos como que si ya no existiera más COVID, y eso no es verdad. Ahora que nosotros tenemos que demostrar que tenemos que mantener el distanciamiento social, que los comercios, por favor, alcohol a 70 grados, el uso obligatorio de las mascarillas. Uno pasa muchas veces por pueblos y no ve a nadie con una mascarilla puesta en la calle. Así es. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el COVID es una realidad y que vamos a tener que convivir. Nos dará como una gripecita mala o una gripecita buena, pero nos va a tocar. Entonces, para convivir con esto, tenemos que seguir los protocolos sanitarios, incluyendo el proceso de vacunación. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, hemos puesto a la disposición de las autoridades de salud pública muchas empresas, miembros de nuestra institución. Especialmente hicimos y tenemos programas pilotos, por ejemplo, en San Cristóbal, en La Romana y en Santiago y en Santo Domingo Este, donde están los principales, en Santiago también, donde existe la mayor resistencia de la población a vacunarse. Ahora, ¿qué es lo que le hemos pedido nosotros al ministro de Salud Pública? Que los técnicos no se pueden ir a las 3 de la tarde para sus casas, así como están en gobernaciones y en alcaldías, que se van a las 3 de la tarde. Señor, pero los empleados terminan sus labores después de las 5 a las 6 de la tarde. Entonces, si queremos realmente ser eficientes con el proceso de vacunación, tienen que estar en los locales de nosotros hasta las 10 de la noche, cuando se cierran, por ejemplo, los supermercados. Porque de esta forma es que vamos a ser efectivos en el proceso de vacunación, ampliando el horario para que la población
pueda acudir masivamente a vacunarse. Pues en un momento determinado, Iván, el horario de vacunación se extendió hasta las 9 y las 10 de la noche y habían centros específicos que duraron en plazas y en varios sitios hasta las 9 y las 10 de la noche y la gente no iba. Es más, llevaron centros de vacunación a lugares de concentración de gente, cerca de centros de diversión, para que la gente pasara por ahí y se vacunara y no lo hacían. Bueno, entendemos que tiene que continuar con una campaña de opinión pública, el Ministerio de Salud Pública. Totalmente de acuerdo. Ese es un dinerito que tiene un retorno importante. Totalmente de acuerdo. Donde vayan a los medios de comunicación, que pongan anuncios, que emitan comunicados en todos los medios, porque lo único que va a ayudarnos a nosotros es que la población esté completamente vacunada. Nosotros somos un país turístico que vivimos muy bien de lo que es el turismo en la República Dominicana y tenemos que demostrar que somos un país que cumple con los protocolos sanitarios y que somos un país que podamos hablar de que ya el 70% de la población en la República Dominicana está absolutamente vacunada, porque el 100% para mí no existe, porque es imposible llegar al 100%. Iván, finalmente de mi parte, el incremento de los precios en los artículos de la canasta familiar está afectando grandemente a la población dominicana, a pesar de los programas de política social que el gobierno ha puesto en práctica a través de INESPRE, comedores económicos, plan social de la presidencia y todos esos organismos que van en auxilio de la gente más pobre. Pero los que pertenecemos a la clase media, que tenemos que ir a colmados, supermercados a comprar, se nos está resintiendo el bolsillo. ¿Seguirá ese camino de incremento de los precios frente a todos esos presagios que hay de que aumentará? Incluso la tasa del cambio de la moneda norteamericana se está desplazando ligeramente hacia arriba. ¿Qué tú esperas en los próximos meses, en este año 2022? Bueno, lo primero, que lo más importante, y lo decía yo hoy, es que los dirigentes comerciales, por favor, hay que ofrecerles informaciones veraces al pueblo, al consumidor, porque no podemos hablar, por ejemplo, de incremento de precios, por ejemplo, del arroz, cuando el arroz tiene el año pasado y comenzando el año, se ha mantenido el precio del saco de 125 libras, nosotros vendiéndolo a nivel mayorista a 2.700 el superior y a 2.900 el selecto, que cuando usted divide se puede vender perfectamente el arroz superior a 23, 24 pesos y el arroz selecto a 25 y 26 pesos. Entonces se ha mantenido estabilidad de precios. Con las habichuelas pintas, por ejemplo, la estamos vendiendo al por mayor a 36 pesos la libra para que la venda entre 42 y 45 pesos. Ya la cebolla se puede vender fácilmente. Vendimos en el día de hoy a 22 pesos la libra para que la vendan a 35 o 30 pesos la libra. Entonces, los productos del agro en la República Dominicana han estado estables y entiendo que van a continuar estables siempre y cuando el gobierno continúe subsidiando directamente a los productores con el tema de los abonos y los agroquímicos, que a final del año pasado subsidiaron con 1.600 millones de pesos y entendemos que eso es una cantidad espírrica para mantener la estabilidad de precios de los productos del agro en la República Dominicana. Iván, si no hay escasez y se han mantenido esos niveles más o menos en una franja horizontal similares, entonces, ¿qué ha habido? ¿Algunos dejos de especulación? Bueno, el problema que ha habido, lamentablemente, es, por ejemplo, en el caso de los productos industrializados, que a muchos industriales se le ha ido la mano. Aunque es cierto que ha subido, por ejemplo, el maíz, la soya y el trigo en los mercados internacionales, pero el aceite de 325 el galón subió a 650 pesos. 100%. Entonces, es un 100%. Entonces, la gente, es un impacto fuerte. Por ejemplo, a usted que tiene 1.700 pesos,
en la tarjeta Supérate y que antes el galón costaba 3.25 y ahora le cuesta 650 pesos, a usted se le disminuyó su capacidad de compra en un 20%. Entonces, esos productos entendemos que hay que buscarle una solución. Ahora tenemos el problema del tema de los fletes desde Asia y ya desde Europa, que ha sido un incremento muy importante, y por esto nosotros en junio le escribimos al presidente y también le mandamos la posición al equipo económico. Señores, vamos a calcular el precio de los impuestos que se pagan en las aduanas con el flete que existía en enero del 2020, que eran $3,000. Ustedes saben que si una mercancía cuesta $20,000 y el flete y el seguro son $20,000 más, entonces cuando usted paga el 18 más el 20, piense que un 40%. Un 40% de $40,000 son $16,000. Entonces, ¿qué sucede? Pero si reconocen solamente $3,000 de flete, más 20,000 son 23,000, y ya estaríamos hablando de cuánto. Estamos hablando que se pueden reducir los precios en un 15%, solamente el gobierno haciendo un sacrificio fiscal con el tema del pago de los impuestos en las aduanas por la especulación de las navieras. O sea, que no sea calculado sobre un impuesto FOB, sino que sea calculado sobre un impuesto fijo. Exactamente. Y colocando solamente esos $3,000. En Perú, es bueno que se sepa que el gobierno, por concepto de flete, está cobrando cero. Es decir, las mercancías son 20,000. Bueno, cero de flete y seguro, y solamente se está pagando el impuesto por el costo de la mercancía, lo que obviamente se traduce en una reducción de precios para el consumidor. Es decir, que hay muchas acciones que se pueden hacer para luchar contra la especulación de las navieras y luchar contra la especulación de las grandes empresas del mundo que tienen el control de la soya, del trigo y del maíz. Ya China... Eso debía producirse dentro de un gran pacto nacional en que los comerciantes se comprometan a que van a aplicar lo que significa esa reducción de pagos impositivos, número uno, y no que lo asuman para ganar más y tener mejores ganancias, número uno. Y número dos, sobre la base de que sea sobre una determinado tipo de artículos, por ejemplo, comestibles. Digo yo, empiezo yo así rápidamente. Medicamentos. Medicamentos, comestibles, útiles de emergencia, porque de lo contrario, también hay que pensar una cosa, y en esto, esto tiene una lógica. Si el gobierno deja de recaudar dinero, ¿de dónde tiene dinero para implementar lo que tiene que hacer el gobierno, incluyendo los planes sociales? O sea, es un tema que debe ser fruto, si se llegara ahí, de un gran pacto de confiabilidad en que todo el mundo va a aportar parte de su sacrificio, digo yo. No, completamente de acuerdo con usted. Usted sabe que usted es un periodista inquisidor y que analiza, bueno, que le busca la quinta pata al gato, pero realmente con lógica. Entiendo también que sería interesante también incrementar lo que es la tarjeta Supérate, que en vez de 1,700 pesos, cae un cálculo, bueno, en vez de 1,700, vamos a poner ahora 2,500 pesos, que es un subsidio focalizado, como dice usted, que se va a beneficiar exactamente las clases más pobres del país y que no se beneficie también los que más tenemos. Estamos completamente de acuerdo con usted, pero lo importante es aumentarle la capacidad de compra al pueblo dominicano. Mire, ahora mismo la inflación del Banco Central, 8%. Según la ONU, con su organismo, la UNTAC, entienden que la inflación sería, por ejemplo, 7.5 para el próximo año. Entonces, imagínense que el salario mínimo se va a discutir nuevamente en mayo del 2023. Cuando se llega a mayo del 2023, ya la población va a tener mínimo un 20% de pérdida de su capacidad de compra por el efecto de la inflación.
Entonces, eso hay que cambiarlo aquí en el país también, donde lo primero, cada 15 días de enero, el Banco Central dice que la inflación fue 10%, o incremento general de salario de un 10% para todo el mundo. Y no esperar sentarse en una mesa de discusiones con personas inclusive que no representan a ninguno de los trabajadores, porque en el comercio somos el mayor empleador. ¿Y cuántos sindicatos tenemos nosotros ahí? Entonces, yo entiendo que hay que devolverle cada año la pérdida de la capacidad adquisitiva a los empleados en República Dominicana para que después no vengan las protestas porque a la gente no le está dando el dinero para poder comprar sus alimentos. Ese es el punto que los empresarios tienen en las negociaciones por el aumento salarial, que se explique de acuerdo a los niveles de inflación del año anteriormente pasado. Sin embargo, los obreros, los trabajadores, a través de sus sindicatos, dicen que eso es en la forma teórica de medir la economía, pero que el impacto que tiene realmente la inflación en los barrios es muy superior a ese del que se habla. Bueno, porque hay una cosa, recuérdese que los cálculos que se realizan es una canasta de productos que quizás, por ejemplo, los combustibles, el transporte, quizás los más pobres, no utilizan ningún medio de transporte. Entonces, se carga el transporte. Sí, entonces, en esa canasta de precios que prepara el Banco Central, entran múltiples elementos y productos que quizás no consumen la clase más desposeída del país. Es por esto que los pobres dicen, los más pobres, ve acá, no es un 8% ni un 10%, yo siento es un 20%. Wow. Y realmente... Ingeniero. Tienes razón. ¿Por qué? Ingeniero. Sí. Gracias. Se nos terminó el tiempo. Usted es un hombre, un expositor excelente. Le agradecemos mucho la consideración que tienen para con nosotros cada vez que le pedimos una entrevista. Ya tendremos más tiempo para ampliar. Hay un tema que se quedó sobre el tema del subsidio a los combustibles, que podíamos tratarlo más adelante. Ese es un tema. Así que muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias, Iván. Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos, estuvo en el rumbo de la tarde con los poderosos. Vamos a la pausa. Al regreso, hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Hay mucha gente con depresión. Bueno. Y tenemos entonces un invitado que nos va a dar luz y nos va a orientar sobre este tema. El doctor José Dunker, médico psiquiatra, salubrista, educador y terapeuta familiar. Regresamos en breve.